Hace 32 años que estamos en el gimnasio. De la parte química, de lo que produce en el cerebro. Te agarran de la oreja y te llevaban afuera a tomar sol y a jugar y a correr y a transpirar. El mejor momento del día, pasarlo dentro del gimnasio. Y si encima de eso no sabe cómo hacerlo, se frustra y no viene más. ¿Querés presentarte? Mi nombre es Fabián Villarruel, el propietario del gimnasio World Club Gym de Mendoza. Voy a arrancar diciendo algo que le comenté a él, que me pareció genial y que obviamente, bueno, por lo que me contaba, funciona muy bien, que es esto. Acá en el gimnasio tienen cafecito para cuando terminás o querés arrancar a entrenar, tenés cafecito libre para los socios. Liberado, todo el tiempo, todos los que quieran. Ahora le voy a poner un sorbito. Está genial. Justo estábamos hablando del tema de cómo es la recepción en los gimnasios, cómo debería ser quizá que a uno lo reciban. Yo justo le destacaba a él que acá me atendieron de 10, ya apenas llegué te das cuenta de la onda. Y bueno, cuán importante también es ese aspecto humano que muchas cadenas o muchos lugares no tienen en cuenta, ¿no? Y la atención al público es algo que nosotros trabajamos mucho, le ponemos mucho énfasis, porque se ha dejado muy de lado en los gimnasios desde siempre. Nos olvidamos de la parte humana, de la parte de hospitalidad, que estamos recibiendo en nuestra casa a alguien que nos paga todos los meses y lo tenemos que atender de la mejor forma posible para que quiera seguir viniendo. Sí, yo veía también al profe que venía con la gente. Y también hay algo que para mí marca cuando un gimnasio es bueno, que es que hay público mayor. Hay público de adultos mayores. Porque ¿qué pasa? Los adultos mayores, lo voy a decir así, no sobreviven en los gimnasios que no les dan la atención que necesitan. Es un público que, así como el que recién arranca, muchas veces no le gusta porque no hizo nunca, o no sabe que si le va a gustar o no, entonces como que quizá la predisposición no es la misma, viene por salud, o sea, viene obligado, no es lo mismo que el que viene porque tiene ganas. Si encima de eso no sabe cómo hacerlo, se frustra y no viene más. Y yo, bueno, acá veo que hay un público importante. Hay un público importante que no solamente mejora su calidad de vida, porque un adulto mayor que tiene más fuerza mejora su calidad de vida, se vuelve independiente, está menos propenso a enfermarse y a lesionarse, sino que encuentra un lugar donde tiene con quién conversar, que muchas veces los adultos mayores están solos, tienen con quién conversar, con quién reírse, quien les haga un chiste, y nada, y pasan, que es el lema nuestro, el mejor momento del día, pasarlo dentro del gimnasio. Cuando llegan acá tienen que pasar el mejor momento de su día. No solo un adulto mayor, sino todas las personas que por lo general en el trabajo no están contentos, haciendo un trámite no te atienden bien, el chofer de micro no te atiende bien. En la vida diaria suelen no pasarla bien, entonces cuando llegan al gimnasio tienen que pasar el mejor momento de su día. Eso es nuestro lema. Yo comparto al 100% lo que decís, es más, para mí siempre el profe es como que te gusta o no. No quiero decir que está obligado, pero tiene que tener como esa máscara a veces de si tiene un buen día, si tiene un mal día. Acá la gente viene para compartir, para como vos decís, quizá tuvo un muy mal día y lo que está esperando es poder venir al gimnasio, o al revés, sabe que le tiene un día duro y bueno, sabe que viniendo acá, charla un poquito con el de la recepción, charla un poquito con el compañero, el gym bro, el profe. Exacto. Y bueno, para muchas personas es lo mejor del día. Y mismo también, sabiendo todo el tema que se trata mucho hoy de la salud mental y todo eso, cómo afecta también positivamente el entrenar desde la parte química, de lo que produce en el cerebro, hasta de la parte psicológica, el venir, compartir. Yo tengo uno de mis personalizados de la mañana que justo él arrancó, tiene 75, arrancó el año pasado con 75 años en el gimnasio, por primera vez en su vida. Completamente negado, me dijo, mirá, arranqué 2 veces en mi vida, las 2 veces dejé. Yo le dije, yo necesito 40 minutos al día, nada más. Arranquemos 2 veces por semana, 40 minutos. Y bueno, arrancó todo, obviamente vio las mejoras, está contento. Y hoy en día él lo llama la terapia. Cuando dice que cuando la señora le dice si va al gym, le dice, no, yo no voy al gym, yo voy a terapia. Porque claro, el tipo antes no charlaba con nadie, charlaba solo con la mujer, estaba ahí en la casa, ¿no? Y hoy en día la situación es distinta, se siente mejor, viene, charla, se siente mejor él mismo también. Y yo creo que también el trabajo con adulto mayor es muy satisfactorio desde ese lado. Y bueno, me imagino que acá también se deben ver los progresos con la gente. Totalmente. Y llega el caso que, hablando de lo que es salud mental y bienestar, el entrenamiento pasa a un segundo plano que a la larga termina siendo beneficioso, porque por ahí hay días que no se entrena bien o que se conversa más de lo que se entrena, pero cuando lográs que un cliente quiera venir todos los días y esté un año dentro del gimnasio, los primeros entrenamientos, más allá que sean únicamente charla, únicamente distensión,
a la larga termina siendo beneficioso. Entonces no nos enfocamos tanto en el entrenamiento del día, sino en la permanencia a través del tiempo que termina teniendo el resultado físico. Porque no vino 3 meses, lo entrenamos a full y nos dejó. Sí. Estuvo 1 año viniendo. Entonces lo que buscamos es eso, no nos centramos tanto en el entrenamiento del día o el rendimiento físico, sino en lograr que se quede. Sí, o mismo también algo que pasa mucho, de que arranca uno el primer día, lo matan Y no quiere venir. y tampoco no quiere ni más. La pasó tan mal que dice, no, yo no vengo más a sufrir. Y más cuando los entrenadores, los dueños de gimnasio, nos creemos que a todo el mundo le gusta entrenar como a nosotros. Y no, nosotros o las personas que les gusta entrenar es el 5-10% de la población. Al resto no le gusta entrenar. Entonces nos creemos que ellos tienen la necesidad de entrenar como la tenemos nosotros y no la tienen. Vienen por lo general obligados al gimnasio. Entonces cuando logramos entender eso, es decir, che, vení que estás haciendo algo que no querés hacer y te la voy a hacer pasar de la mejor forma posible. La realidad es que el gimnasio no lo conocí por primera vez y ya al primer momento que entré me di cuenta. Ya desde algo que, bueno, que te comentaba antes, que compartíamos el tema de que también el staff esté como en la misma sintonía, porque bueno, también si uno quizá no transmite el mensaje o no lo transmite bien, eso también se nota y la gente lo nota. Yo siempre digo lo mismo, nosotros trabajamos con la gente y si nosotros no estamos bien, eso la gente lo nota y bueno, es un poquito algo que también hace el lugar y bueno, nada, yo creo que esto todo el hecho del café para compartir, son cosas que uno quizás lo ve a simple vista ya con el ojo un poquito más entrenado que nota la diferencia. El ver mucha gente mayor entrenando es un indicio de que a la gente se le presta atención. Exacto. Por no decir, se le da bola. Y sí, que muchas veces no pasa. Como tiene que ser. Sí. Y eso también es romper con un prejuicio de que en la mayoría de los gimnasios, me pasó a mí los primeros años, incluso yo trabajé así, que se le da mucha pelota, apenas empieza, le enseñás a usar las máquinas, le haces la rutina, pum, y te olvidas de ese cliente hasta 2 meses después que hay que cambiarle la rutina. O lo mirás medio así. Acá lo que intentamos es no un trabajo personalizado, pero sí intentar estar con todos los clientes. Los profesores sí o sí tienen que pasar por todos los clientes que llegan a saludarlo, a preguntarle cómo está, si sabe entrenar, si tiene la rutina, si necesita acompañamiento, pero los 30 segundos de charla a cada cliente que entra es obligatorio, es parte de nuestro protocolo. Sí, eso está perfecto y te digo que marca la diferencia. Marca la diferencia, se nota. Mismo, a ver, uno quizás sin conocer que viene y quiere arrancar, porque veía en el Maps justo cuando venía y estaba lleno de gimnasios, pero a mí el que me saltó fue este, el que me apareció fue este, y si bien miré y busqué y busco también gimnasios que tengan, yo cuando voy a un gimnasio busco gimnasios que tengan impronta propia, pero la realidad es que cuando un lugar tiene impronta propia se nota y la gente eso también lo transmite, y yo creo que acá, bueno, se debe transmitir porque se nota desde el principio. Así que eso, por mi parte, felicitaciones. Bueno, gracias. Porque si es lo que se quería lograr, está completamente logrado. Pasamos un poquito, quizá a una parte, si no te molesta, como más de negocio. ¿Ustedes hace cuántos años están en el rubro? Hace 32 años que estamos en el gimnasio. En este local, que fue un antes y un después, van a ser 8 meses que estamos acá. Bien. Y ha sido todo sorpresivo, donde logramos volcar la experiencia adquirida anteriormente, la volcamos en este local y bueno, explotó. Fue una cosa que el éxito que estamos teniendo acá nos sorprende a nosotros mismos. Bien, sí, eso que, o sea, no conozco mucho el área, pero o sea, no es la zona más No es la zona más concurrida, no es la zona más céntrica, pero hemos tenido una aceptación increíble, o sea, con mucho trabajo previo de atrás, mucho trabajo interno sobre todo. Porque hoy en día un lugar lindo te lo pone cualquiera. Sí. Todos los gimnasios tienen un lugar lindo, todos los gimnasios tienen máquinas lindas, pero el trabajo interno de personal, de atención, incluso de los dueños mío y de mis 2 hijos, ha sido grandísimo. Claro. Y ahí está la diferencia. Claro. En el crecimiento nuestro. Entonces nos hemos enfocado en la selección de personal, en el crecimiento, en mantener bien al personal sobre todo, para que ellos puedan volcar hacia los clientes lo que nosotros queremos. Perfecto. Sí. Y también ha sido una parte de cambiar nuestro pensamiento, porque los dueños de gimnasio tienden a volcar el gimnasio de acuerdo a sus necesidades y olvidarse de las necesidades del cliente. ¿Y cómo fue evolucionando eso? Porque en esos últimos 30 años
O sea, yo por lo menos puedo hablar de los últimos 20, el cambio fue rotundo. Quizá antes el que estaba en el gimnasio era como más el de nicho, el loquito que iba, el rarito que iba y le metía las pesas. Y hoy en día tenemos cada vez más gente que, bueno, por ejemplo, yo entreno los domingos, voy a entrenar los domingos. Y allá en donde yo entreno hay cada vez más gente que entrena los domingos. Me voy de vacaciones, hay cada vez más gente que busca lugares con gimnasio cerca, paga el gimnasio en vacaciones, algo que quizá en otro momento era impensable. Impensable, totalmente. Nosotros nos hemos sorprendido que empezamos a abrir los feriados y a meter clases grupales especiales, y estamos teniendo concurrencia de 50, 60 personas en una clase grupal un día feriado a la mañana. Eso era impensable. Y ahora lo vamos a empezar a hacer los domingos. Nosotros no abríamos los domingos, a partir de junio empezamos a abrir los domingos también. Bien, a venir. Para todos los que pedían los domingos. Porque me imagino que alguno que otro pedía, así que los queremos ver acá. No, es que estamos, como te digo, abrir un feriado y meter una clase especial para ver qué pasa. Y hasta ahora llevamos 2 y las 2 han explotado, han sido un éxito. Tenemos que seguir por ese lado porque la gente es lo que quiere. Cuando antes un día feriado no venía nadie al gimnasio. Estamos hablando hace pocos años atrás, ¿no? Sí. Hoy en día tenemos mucha gente, 100 personas entrenando un día feriado a la mañana. Entre el salón, las clases grupales y la sala de máquinas es una barbaridad. Es que sí, cada vez hay más gente que quiere y que también necesita un poco esas cosas. Yo creo que hace 3, 4 años la cantidad, por lo menos allá que es donde yo más estoy en Buenos Aires, la cantidad de gimnasios que abrían los domingos era casi nulo. Quizá algún loquito que no cerraba, pero era impensable. Y hoy en día la oferta aumentó muchísimo. Y aumentó muchísimo la oferta y aumentó muchísimo la oferta en cantidad de tiempo que uno puede ir a entrenar, de día, de horarios. Que es muy bueno. La competencia ha hecho que todos nos tengamos que ir mejorando. Todo eso termina siendo un beneficio siempre para los clientes, porque volvemos a lo mismo: el que no amplía los horarios, el que no atiende los feriados, el que no atiende los domingos, el que no tiene un buen local, el que no tiene buen equipamiento, va corriendo en desventaja con los demás. Y Mendoza hoy en día es un foco donde han empezado a desembarcar todas las grandes cadenas. Y nada, tenemos que igualarnos o mejorarnos, dando nuestra impronta justamente. No dejar de ser un gimnasio de barrio, pero ofreciendo igual o mejor que lo que ofrecen las grandes cadenas. Yo es lo que vengo viendo en los últimos 30 años, viendo clientes, ¿no? Que los he visto al principio, los veo hoy en día. El que entrenó a media máquina toda la vida y siguió, está impecable. El que entrenó fuerte y dejó 10 años, mierda. Uno, cuando es joven, quiere hacer todo sin justo, bueno, el otro día subí un video de cuando entrenamos al fallo, cuándo sirve, cuándo no, cuándo quiere matarse, quiere... Hoy en día mismo hay muchos chicos de colegio. A mí me pasaba el último tiempo en el gimnasio que a las 2 el lunes te caían 15 pibes del colegio de al lado, del mismo curso, que en mi tiempo era impensable. Yo iba con mis amigos a boludear y éramos 3 gatos locos que íbamos y que fuimos los 2 o 3 que después nos dedicamos a esto, pero después la mayoría no iba al gimnasio. Hoy en día los pibes van y quieren estar 3 horas. Está de moda. Y quieren... Es buenísimo. Está de moda ir al gimnasio. Antes, cuando yo era adolescente, estaba de moda quién salía más, quién dormía menos, quién tomaba más, quién tenía más aguante tomando, quién fumaba más. Esa era la moda en los 90. Hoy en día está de moda quién tiene mejor físico, quién entrena más, quién se cuida más. Aparte te vienen con los ejercicios, no, porque yo quiero meter este músculo de acá del antebrazo y vi que si vos haces, viste, los ves en una esquina que están así o están metiendo manguito rotador, viste, comparten el entrenamiento y decís... En redes sociales es muchísimo del tema de entrenamiento. Y estadísticamente ha bajado el consumo de alcohol en las bodegas te lo indican que ha bajado las ventas de alcohol, los boliches ha bajado el ingreso de gente y en los gimnasios ha crecido. Entonces eso indica que vamos por buen camino, ¿no? Sí, bueno, mismo la cantidad de gimnasios en estos últimos 20 años aumentó. Y todos trabajan. Y todos tienen laburo. Que no es que un gimnasio vacía a otro. Todos trabajan igual. Entonces es muy buena la movida que hay hoy en día. Y encima, siendo que en Argentina no es que es... creo que, no sé si tengo mal el dato, pero más o menos un 5%, 5, 10, están atrasadas 5, 7. Las estadísticas. Claro. Yo calculo que debemos estar cerca del 10 hoy en día, o un poquito más. Sí. Hace mucho que no se hace un conteo serio. Sí, yo lo último que había visto creo que decía 5 o 6, pero
pero sí no sé en cuánto estará ahora. Ahora es exponencial cada vez más, y aún así teniendo en cuenta la situación económica que bueno, viene estando el país, ¿no? Sí, pero la gente sigue viniendo al Sí. gimnasio. Está restringiendo, volvemos a lo mismo, restringe otras cosas y no restringe el gimnasio. Sí. Entonces eso es muy bueno. Y es parte de ello, eso también hubo mucho un boom con la pandemia, ¿no? Que la gente se dio cuenta que había que entrenar, que de repente, creo que se vio a simple vista, el que entrenaba le afectaba menos, el que estaba mejor, las enfermedades se curaban más rápido, algunos la pasaban como si nada, y el tema del encierro fue como una necesidad de salir, de poner, hubo muchos casos de sobrepeso, de gente que no había tenido sobrepeso y dijo, che, pará, tengo que volver a la vida normal, tengo que salir de mi casa, tengo que bajar esto y bueno, como una bola, ¿no? Que va creciendo, por suerte. Hubieron un montón de factores durante la pandemia que lograron que hoy en día la industria del fitness esté como está, con el crecimiento que está a nivel mundial. ¿Cómo fue? No lo tenía pensado llevar para este lado, pero ¿cómo fue en la pandemia el tema acá de los gimnasios? A mí personalmente, yo te puedo dar mi... Mendoza fue muy laxa, gracias a Dios, solamente estuvimos cerrados 3 meses. Las autoridades nos ayudaron, entendieron por dónde venía, claro, que el gimnasio, si abrías un restaurante, el gimnasio también había que abrirlo. Entonces nos permitieron abrir con muchas restricciones, pero a mí en lo personal, yo llevaba 27, 28 años de gimnasio, lo tomé por el lado de que fue la primera vez que tuve 3 meses para trabajar a puerta cerrada mejorando mi gimnasio. Claro. Durante la pandemia yo tenía 3, me ponía a llorar, a gritar y me acostaba a dormir pensando que no tenía ingreso de plata, que había que pagar de todo. Venía con una pelota cobrando, pagando y de golpe se frena la entrada de plata. Entonces fue la primera vez que tuve 3 meses seguidos de sol a sol. Me iba a trabajar a puerta cerrada dentro del gimnasio, claro, a mejorarlo, y cuando abrí después la pandemia tenía un gimnasio totalmente distinto, ¿no? Gracias a Dios. A mí me sirvió en ese sentido. Con todos los problemas habido y por haber que... Sí, bueno, creo que muestra mucho también cómo lo ves vos, o sea, claro, cómo lo podés ver, que creo que es la mejor manera que uno puede ver las cosas. El vaso medio lleno o medio vacío. Anteriormente hacer un arreglo era trabajar todo un domingo, todo un sábado, trabajar de noche, hacer a las apuradas, no terminar, a la otra semana volver a retomar el trabajo para tratar de pintar, hacer pequeñas cositas. Acá tuve la oportunidad de 3 meses seguidos todos los días y ocupar la cabeza en eso para mejorar, nada más. Entonces, en mi caso fue súper mega beneficioso, en mi caso. Sí. No, allá tuvimos... 2 años. Y mira, yo antes de la pandemia tenía escuelita de taekwondo. Y eso, la realidad es que nunca lo terminé de recuperar, porque en la que volví a abrir, alquilando otro espacio, fue recién al año y medio más o menos, y te abría 2 semanas sí, 2 semanas no, 2 semanas sí, 3 semanas no, una sí, un mes no. Y literalmente creo que fue el caso de muchos. Yo, por ejemplo, que no tenía quizá un espacio propio y me cobraban el alquiler por mes, dije, no, bueno, lo retomaré en otro momento. Incluso en Buenos Aires estaba mal visto. Sí, completamente. El caso del surfer ese. Sí. Sí, que se le acerca, que le dice, te estás acercando vos, yo me estoy yendo solo a la costa. Claro. O sea, lo mismo pasaba acá con la montaña, ¿no? La última actividad que hace dentro de los Laxa, que fue Mendoza, la última actividad que se permitió fue el andinismo en Mendoza. Claro, o sea, no está bien que fue algo nuevo, que no sabían, que se olvidaron, pero lo último que se habilitó fue el andinismo en Mendoza. Y decirlo, sí, tendría que haber sido lo principal. Quiero creer que si hoy volviera a pasar algo por el estilo, hay más experiencia, hay más conocimiento mismo, porque hasta ¿cómo se llama? El Consejo Mundial de la Salud, hay cosas que te recomendaba que estaban completamente desactualizadísimas. Y es más, creo que hasta hoy en día hay muchas cosas que están muy desactualizadas. Y mira, a nivel nacional se perdió el sentido común, porque históricamente tu abuela, tu mamá, cuando eras chiquito y estabas demasiado tiempo en tu casa viendo televisión, te agarraban de la oreja y te llevaban afuera a tomar sol y a jugar y a correr y a transpirar, que era lo sano. Sí. Y lo enfermo era estar viendo televisión adentro. En la pandemia nos obligaron a hacer lo que estaba mal y nos prohibieron hacer lo que estaba bien, que es lo que te... o sea, salir al aire libre, transpirar, tomar sol, es lo que te permite estar sano. Quiero creer que hoy en día, si volviera a pasar algo similar, como que la conciencia es distinta con respecto al entrenamiento. Yo creo que sí. Hoy en día sí. Mismo también viste ahora que ya se está usando los hexágonos en las comidas, como que son cosas que de a poquito van llevando algo más saludable.
Pero bueno, Vamos seguimos a en ver. camino y vamos a ver Sí, cómo siga. sí. Dios quiera que no vengan más pandemias. Vamos a dejarla y no la llamemos. De mi parte, estoy súper contento de haber venido, de haberte podido hacer una entrevista. La verdad que, como te dije antes, el lugar me encantó charlar con vos. Así que, nada, espero volver. Gracias, igualmente. Estás invitado para cuando quieras. Muchas gracias.